¿Puede un goleador que hizo vibrar al Vicente Calderón convertirse ahora en una de las mentes que definan el futuro del club? Hay regresos que emocionan y hay regresos que cambian estructuras. El nombre de David Villa vuelve a sonar con fuerza en el entorno del Atlético de Madrid, pero esta vez no hablamos de goles ni de celebraciones en el área ni de noches europeas inolvidables. Hablamos de despachos, de estrategia, de dirección. El histórico delantero español campeón del mundo y referencia ofensiva de una generación inicia una nueva etapa dentro del club rojiblanco, ahora formando parte de su estructura directiva. Y eso abre una pregunta inevitable. ¿Es solo un gesto simbólico hacia la historia o el comienzo de una nueva visión institucional? En este video vamos a analizar qué rol asumirá exactamente qué mensaje envía el Atlético con este movimiento y por qué esta decisión puede influir en el futuro deportivo del club. Pero antes de entrar en detalle, te pregunto, ¿crees que las leyendas deben volver para dirigir lo que un día defendieron en el campo? Porque lo que está pasando en el Atlético no es casualidad. No es un homenaje, es una declaración de intenciones. La incorporación de David Villa a la estructura directiva del Atlético de Madrid no responde a la nostalgia, sino a una apuesta institucional con visión estratégica. Cuando un club como el Atlético mueve una pieza en su estructura interna, rara vez es por casualidad. El regreso de David Villa no significa volver al pasado, sino proyectarlo hacia el futuro. El exdelantero rojiblanco campeón del mundo con España y figura histórica del fútbol europeo se integra ahora en la dirección del club con un rol institucional que busca aportar experiencia, identidad y visión global. Villa no llega como una figura decorativa, llega como alguien que entiende lo que significa competir bajo presión, lo que exige vestir la camiseta rojiblanca y lo que implica construir un proyecto sólido en el fútbol moderno. Su trayectoria internacional le da una perspectiva que pocos perfiles administrativos poseen. Ha vivido vestuarios de élite, ha competido en los escenarios más exigentes y conoce la dimensión global del deporte. Desde el punto de vista estructural, esta decisión refuerza un mensaje claro: el Atlético apuesta por perfiles con ADN competitivo dentro de su modelo de gestión. No se trata solo de talento en el césped, sino de consolidar una cultura organizativa alineada con los valores históricos del club. Aquí aparece un contraste potente. Antes Villa decidía partidos con goles. Ahora puede influir en decisiones estratégicas que marquen temporadas completas. El impacto no disminuye, cambia de forma. Además, su presencia envía un mensaje a la afición: el club no se desconecta de su historia, la integra. Y en un contexto donde los grandes equipos europeos buscan profesionalizar cada vez más sus estructuras, sumar una figura con legitimidad deportiva aporta credibilidad interna y externa. La verdadera incógnita no es si Villa puede adaptarse al despacho. La pregunta es, ¿cómo puede transformar la manera en que el Atlético proyecta su futuro institucional? Si fueras parte de la directiva, ¿apostarías por exjugadores para reforzar la estructura del club? Te leo en comentarios. Y porque esta decisión va más allá de un nombre propio, en la siguiente parte analizamos el mensaje profundo que el Atlético está enviando al fútbol español. En el fútbol moderno, cada decisión tiene un significado más profundo del que parece. La incorporación de David Villa en la estructura del Atlético de Madrid simboliza identidad, continuidad y una apuesta por fortalecer el proyecto a largo plazo. Cuando analizamos este movimiento más allá del titular, entendemos que el Atlético no solo está sumando un nombre propio, está reforzando un modelo. Un modelo donde la historia no se archiva, se integra. El club rojiblanco ha construido en las últimas décadas una identidad muy marcada: competitividad, resiliencia, carácter. Y Villa representa exactamente eso. Su paso por el equipo coincidió con una etapa de consolidación europea y de crecimiento institucional. No fue un simple delantero más, fue parte de un proceso que fortaleció el ADN competitivo del Atlético. Aquí entra una técnica narrativa clave: la lectura estratégica del contexto. En una época donde los grandes clubes buscan estructuras cada vez más profesionalizadas, sumar perfiles con experiencia deportiva real no es casualidad. Es una manera de equilibrar gestión empresarial con sensibilidad futbolística. Además, el mensaje hacia adentro es claro: el club confía en quienes conocen su cultura desde dentro, y hacia afuera proyecta estabilidad.
En un entorno donde las decisiones deportivas y económicas se analizan al instante en redes sociales, reforzar la estructura con figuras legitimadas genera credibilidad, pero hay un componente emocional que no se puede ignorar. Para la afición, ver a una figura histórica regresar en un rol institucional genera sensación de continuidad. Es como si el legado no se hubiera interrumpido, como si las etapas no fueran capítulos cerrados, sino evoluciones. Aquí utilizamos otra técnica de retención-anticipación. Aún no sabemos qué decisiones concretas influirá Villa, pero sí sabemos que su presencia puede aportar una visión distinta en procesos clave del club. Y esa expectativa mantiene la conversación viva. En el contexto del fútbol español, donde la competencia institucional es tan importante como la deportiva, este tipo de movimientos fortalecen la percepción de proyecto sólido. No se trata solo de competir en el campo, sino de consolidar una estructura que sostenga el rendimiento a largo plazo. ¿Crees que este tipo de decisiones fortalecen más al club que un gran fichaje mediático? Déjame tu opinión. Porque lo que viene ahora es aún más interesante, cómo este movimiento puede influir directamente en el futuro competitivo del Atlético. Los títulos se ganan en el campo, pero se construyen en los despachos. La presencia de David Villa en la estructura del Atlético de Madrid puede influir directamente en la evolución competitiva del club a medio y largo plazo. El fútbol actual exige algo más que talento individual, exige planificación estratégica, coherencia institucional y visión global. Y ahí es donde este movimiento cobra verdadero sentido. Villa no llega únicamente con prestigio, llega con experiencia en diferentes contextos futbolísticos, con conocimiento del alto rendimiento y con una comprensión profunda de lo que significa competir al máximo nivel. Ese tipo de perfil puede aportar algo clave: criterio deportivo desde dentro. Imaginemos un escenario concreto. Decisiones relacionadas con la captación de talento joven, la evaluación del perfil competitivo, de fichajes o incluso el diseño de una cultura interna basada en exigencia y mentalidad ganadora. Tener en la estructura a alguien que ha vivido vestuarios campeones no es un detalle menor. Aquí aplicamos una técnica de proyección futura. Dentro de 5 años, cuando analicemos el rumbo institucional del Atlético, probablemente veremos que este tipo de incorporaciones marcaron un punto de inflexión silencioso. No es una decisión ruidosa como un fichaje estrella, es una decisión estructural. Además, su figura puede actuar como puente generacional. Los jugadores actuales y futuros pueden ver en él un ejemplo de trayectoria integral, éxito deportivo, profesionalismo y ahora compromiso institucional. Eso fortalece cultura, y la cultura sostiene resultados. En un entorno donde clubes como el Real Madrid y el Barcelona trabajan constantemente en modernizar sus estructuras, el Atlético no puede quedarse atrás. Integrar perfiles con experiencia internacional y legitimidad deportiva es parte de esa evolución. Aquí está el contraste final de esta parte. Antes Villa influía en el marcador. Ahora puede influir en la dirección estratégica que determine cómo compite el club durante las próximas temporadas. Si fueras aficionado rojiblanco, te transmite confianza esta apuesta institucional, porque ahora llegamos al momento más importante, lo que este regreso significa emocionalmente para él. Hay jugadores que dejan huella con goles y otros que siguen construyendo historia incluso después de colgar las botas. El regreso institucional de David Villa al Atlético de Madrid simboliza continuidad, identidad y ambición estructural a largo plazo. Club y su afición. Hay jugadores que dejan huella con goles y otros que siguen construyendo historia incluso después de colgar las botas. El regreso institucional de David Villa al Atlético de Madrid simboliza continuidad, identidad y ambición estructural a largo plazo. El fútbol es memoria, es identidad, es pertenencia. Y cuando una figura como David Villa vuelve al Atlético en un rol directivo, el mensaje va mucho más allá de un simple nombramiento. No estamos hablando de nostalgia, estamos hablando de legado activo, de alguien que defendió el escudo en el campo y ahora decide defenderlo desde la estructura institucional. Ese tipo de continuidad no se improvisa, se construye con confianza y visión. Para la afición rojiblanca, especialmente esa generación que vivió sus goles y celebraciones, este movimiento tiene un componente emocional fuerte. Es la sensación de que el club no olvida a quienes lo ayudaron a crecer, que el proyecto no rompe con su pasado, sino que lo integra en su evolución. Pero también hay una lectura racional.
En un fútbol cada vez más global, más empresarial y más competitivo, fortalecer la dirección con perfiles que conocen la élite desde dentro aporta equilibrio. Experiencia deportiva real combinada con estructura organizativa moderna. Aquí está el verdadero payoff emocional. No se trata solo de quién llega, sino de lo que representa. Representa coherencia, representa ambición, representa la idea de que el Atlético quiere seguir creciendo sin perder su esencia. Y ahora la conversación es tuya. ¿Crees que este regreso puede marcar un antes y un después en la estructura del club? ¿Es el inicio de una etapa más sólida institucionalmente? Si te interesa analizar lo que ocurre detrás de los